De los relatos santacrucinos de Julio Ramón Ribeiro, la música, el maestro Berenson y un servidor. Papá nos inculcó desde temprano el gusto por la música clásica, haciéndonos escuchar en su vieja vitrola de manizuela y púa de acero fugas de Bach, sonatas de Mozart y nocturnos de Chopin, y entonando con su débil pero melodiosa voz de tenor arias de ópera italiana. Pero papá murió muy joven, llevándose a la tumba su cultura de melómano y dejando interrumpida nuestra educación musical. Esta se hubiera seguramente pasmado y quizá extinguido, a no ser por Teodorito y sobre todo por la aparición en Lima del maestro Hans Marius Berenson. Teodorito estaba en nuestra clase y era conocido, aparte de su pequeña talla, por la forma prolija y pausada como contaba cada historia, por simple que fuese, al punto que a la segunda o tercera digresión sus auditores se habían esfumado. Pero Teodorito tenía una cualidad secreta, era un amante apasionado de la música selecta. Esto lo descubrí una tarde en que saliendo del colegio, alejados un poco de la collera, lo escuché silbar el sueño de amor de Liszt, con el brillo de un jilguero y la virtuosidad de un concertista. Me bastó esta demostración para hacerme íntimo de él y a partir de entonces ir 2 o 3 veces por semana a su casa, un chalet de la avenida Pardo, donde unos viejos tíos sin hijos, Teodorito era huérfano, lo habían alojado en una amplia habitación del traspatio. Allí Teodorito había erigido un templo musical, vitrola como la mía, pero más voluminosa y moderna, estantería con decenas de álbumes de discos, retratos y bustos de sus compositores favoritos y espacio libre para la danza, pues Teodorito, en sus momentos de arrebato, no podía resistir a la tentación de expresar corporalmente su júbilo musical. Gracias a Teodorito, mi afición por la música renació y se fortaleció, y no acabaría nunca si tratara de evocar las noches interminables que pasé en su templete escuchando sinfonías heroicas, patéticas, italianas, fantásticas o novomundistas, aparte de sonatas, oberturas, fugas, suites y conciertos. En casa, por mi parte, pasaba horas íntegras con el oído pegado a Radio Selecta y apuntando en un cuaderno las piezas que escuchaba. Pude así considerarme terminado el colegio, si no como un melómano erudito, al menos como un joven y entusiasta amante del arte musical. Pero, por desgracia, todo mi conocimiento de este arte adolecía de una gravísima falla. Era un conocimiento puramente libresco, por llamarlo de alguna manera, pues nunca había asistido a un concierto público ni visto una orquesta sinfónica, nunca hasta la aparición del maestro. ¿Cómo diablos llegó Hans Marius Berenson a Lima? Por una serie de circunstancias en las cuales el Führer Adolf Hitler desempeñó un papel protagónico. Berenson era un joven, brillante y polimorfo instrumentista de la Sinfónica de Viena de los años 30, a cargo entonces del célebre director Bruno Walter. De violonchelista a sus comienzos, prosiguió su carrera como violinista, luego como primer violín hasta ser promovido al puesto de director suplente. Todo parecía indicar que algún día reemplazaría al viejo Bruno a la cabeza de esta prestigiosa orquesta, pero los tiempos en Europa se ensombrecieron. Se produjo la anexión de Austria por la Alemania nazi, estalló la Segunda Guerra Mundial y tanto Bruno Walter como su discípulo, en tanto que judíos, tuvieron que abandonar precipitadamente Austria, donde corrían el riesgo de perder no solo sus cargos, sino sus vidas. Peterson anduvo un tiempo en París, luego en Londres, hasta que emigró a Estados Unidos. Allí trabajó unos años difícilmente, pues había demasiada concurrencia y las mejores plazas las ocupaban músicos europeos que se le habían anticipado. Por un amigo se enteró que la Sinfónica del Perú estaba en plena reorganización y buscaba un director competente. Decidió entonces jugar la carta sudamericana y es así como un día aterrizó en Lima con su mujer, su violín y un baúl lleno de partituras. Fue Todorito quien me habló de la aparición de este genio de la batuta, como él mismo lo llamó, y de la necesidad imperiosa de ir a escucharlo. En los pocos meses que estaba en Lima, me dijo, había logrado que la Sinfónica Nacional sonara como las propias rosas. Era entonces verano y los conciertos dominicales se daban al aire libre, en la concha acústica del Campo de Marte. Un domingo me decidí a acompañarlo. Estaba emocionado y atemorizado. Me preguntaba cómo sería ver una orquesta y no solo escucharla. Si la experiencia directa y visual de la música añadiría o quitaría algo a mi goce, hasta entonces solamente auditivo. La experiencia fue concluyente.
Si bien al comienzo me chocó tener que asociar melodías que me eran familiares al centenar de señores en smoking que manipulaban laboriosamente sus instrumentos, terminé por comprender que una y otra cosa eran inseparables y que todo mi conocimiento musical había sido hasta ese día puramente fantasmagórico. A esto había que añadir la presencia de Hans-Marius Berenson, su frágil y elegante silueta, su alada batuta que parecía tejer y destejer los acordes con infalible certeza. Mi convencimiento llegó a su cúspide cuando la orquesta atacó la quinta de Beethoven, el plato fuerte de la reunión. Yo había escuchado cientos de veces esta sinfonía y la conocía casi de memoria, pero cuando el cuádruple estampido de las cuerdas marcó su inicio, salté sobre mi silla como si hubiera sentido en mí el zarpazo del destino. Escuché toda la pieza en éxtasis y cuando terminó entre atronadores aplausos no pude moverme de mi silla y Teodorito tuvo que jalarme del brazo y decirme que teníamos que salir rápidamente si queríamos llegar al paradero del ómnibus antes que el resto del público. Yo lo obedecí como un sonámbulo, titubeando sobre el césped del campo de Marte, entre miles de espectadores que seguían aplaudiendo y viendo a Teodorito que corría de espaldas al escenario por su prisa de llegar al paradero, pero que, cada cierto número de pasos, para rendir homenaje a la orquesta, daba un agilísimo salto, giraba a 180 grados en el aire y batía palmas sin tocar el suelo, para retomar luego su posición original y proseguir la carrera. A partir de entonces me convertí en un fanático de la Sinfónica Nacional y de Berenson, y pasé a engrosar la no muy numerosa pero selecta corporación de los melómanos limeños. Cuando la temporada de verano terminó, los conciertos se reanudaron en el Teatro Municipal y no había semana en que solo con Teodorito no subiera jadeando los 5 pisos que llevaban a la cazuela, lugar que aparte de barato tenía, según los entendidos, la mejor acústica de toda la sala. La casual estaba siempre repleta de un público, en su mayor parte juvenil y conocedor, y en sus graderías reinaba un aire de fiesta. Se veían alumnos del conservatorio, algún compositor, pintores, aspirantes a filósofos, poetas, periodistas y algunas muchachas bellas o emancipadas, ocultas, que encarnaban para mí la flor de la inteligencia artística. Era el público de cazuela el que más aplaudía, el que más pifiaba cuando había lugar y el que arrancaba siempre con sus estruendosos bravos los bises de la orquesta. Pero mi afición musical no se detuvo allí. Cuando ingresé a la Facultad de Derecho tenía que pasar forzosamente frente al Teatro Municipal para llegar a la casona donde se dictaban los cursos. Como iba siempre muy apurado, tenía apenas tiempo de ver con el rabillo del ojo los afiches que anunciaban el próximo concierto semanal y de escuchar a veces muy sordamente algunos acordes de la orquesta que ensayaba. Una mañana no pude resistir la tentación y me colé por la entrada de los artistas. Pude así presenciar por primera vez entre bambalinas la preparación de un concierto y ver, apenas a unos metros de distancia, a Berenson en mangas de camisa, verlo incisivo, sudoroso, construir pedazo a pedazo, luego de miles de interrupciones y repeticiones, la ejecución perfecta, como un escritor luego de infinitas correcciones logra la página soñada. Mi admiración por el maestro se redobló y a partir de entonces, la mayor parte de las mañanas, al pasar frente al teatro municipal, mandaba al diablo las clases de la Facultad de Derecho y me dejaba absorber por la entrada de los artistas. Mi formación musical se enriqueció, pero mis estudios flaquearon. Al terminar el año podía reconocer con los ojos cerrados falsa nota de una de las trompetas, pero en los exámenes finales me aplazaron en los cursos de familia y procesal civil. Esta no fue la única incidencia de mi pasión musical sobre mi vida. También tuvo consecuencias en mi entorno familiar y en particular sobre el destino de mi hermana mayor. Mercedes tenía 18 años y multitud de pretendientes. Después de haber dado calabazas a varios enamorados, retuvo finalmente a 2, sin saber por cuál decidirse, pues ambos correspondían más bien a un tipo que a un individuo. Ambos eran cadetes de la escuela militar, jóvenes, guapos, fornidos, pertenecientes a conocidas familias de la burguesía miraflorina, e igualmente pugnaces en su corte y asiduos en sus visitas. Venían a verla además juntos, aprovechando los permisos que tenían en los fines de semana. Mi hermano y yo no teníamos por ellos ninguna preferencia particular y nos hubiera dado lo mismo que Mercedes escogiera uno u otro. Quizá Hernán era más guapo, pero Genaro era más inteligente. Hasta que nos enteramos que Genaro era muy aficionado a la música clásica y que su familia tenía una notable discoteca.
Genaro, al tanto, a su vez de nuestra melomanía, captó de inmediato la ventaja que podría sacar de ello en su contienda contra Hernán, y a partir de entonces no había sábado en que no nos trajera un álbum de su casa. Eran por lo general óperas cantadas por Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Amelita Galli-Curci, grabaciones raras dignas de un coleccionista y que hicieron las delicias de mi hermano, que desdeñaba la música sinfónica y prefería el bel canto. Y a medida que la discoteca de Genaro se iba despoblando, nuestra simpatía por él fue en aumento y de simpatía se convirtió en abierta complicidad y en lucha solapada contra su rival. No solo en intimidad familiar desvalorizábamos las cualidades de Hernán y glorificábamos las de Genaro, sino que, como Mercedes seguía indecisa, empleamos golpes bajos, mezquinos, como no transmitirle las llamadas telefónicas de Hernán, o peor aún, inventarle romances en otros barrios de Miraflores, mediante alusiones vagas e indemostrables, como me parece haberlo visto, he oído decir, etcétera. Mercedes, que era celosa y posesiva, cayó en el juego, y sin que el pobre Hernán llegara nunca a explicarse la razón, lo mandó definitivamente a pasear. 2 años más tarde se casaba con Genaro. Teodorito y yo, por nuestra parte, no podíamos casarnos con el maestro Berenson, a pesar de que lo adorábamos tanto como mi hermana a su novio Genaro. Seguíamos rindiendo el homenaje en los conciertos del Teatro Municipal. Otros directores de orquesta estuvieron de paso en Lima, como Erich Kleiber o Fritz Busch, pero nosotros seguíamos prefiriendo al nervioso, frágil y elegante Hans Marius Berenson y a su aérea batuta, que a fuerza de fineza e inteligencia parecía un instrumento más. Una noche al fin decidimos esperarlo a la salida del teatro y acercarnos a él para confiarle nuestra admiración. Apostados en la puerta principal, vimos dispersarse al público y salir a varios miembros de la orquesta. Luego nos percatamos que otros músicos salían por la puerta de los artistas, a la vuelta de la esquina. Esto nos desconcertó y convinimos en que Teodorito vigilaría la puerta principal y yo la otra. Al fin Teodorito vino corriendo para anunciarme que el maestro había salido solo y se dirigía hacia el jirón de la Unión. Nos lanzamos tras sus pasos y al llegar al jirón de la Unión lo distinguimos que andaba hacia la Plaza San Martín. Lo seguimos a una veintena de pasos, dudando del momento y la forma de abordarlo. A veces se nos perdía entre los transeúntes y teníamos que apurar el paso. Lo vimos detenerse en la Plaza San Martín indeciso. Pensamos que dudaba entre tomar un taxi o el expreso que llevaba a Miraflores, pero de pronto se dirigió con paso resuelto hacia el bar Romano. Minutos más tarde entramos y lo vimos en el ruidoso y concurrido local, acodado en el mostrador, tomando una cerveza. No cabía otra cosa que acercarse, y fue lo que hicimos. Cuando Teodorito lo abordó con un maestro Berenson, nosotros, tuvo un sobresalto y nos inspeccionó con unos ojitos claros y penetrantes. De tan cerca parecía más joven que por su cutis rosado y liso, pero en su expresión había un aire de cansancio, de ansiedad y de vejez. Cuando Teodorito terminó su titubeante discurso, le agradeció muy cordialmente sus palabras de simpatía, pero en el acto secó su cerveza y con un brusco buenas noches se retiró dejándonos frustrados. A pesar de ello, Teodorito y yo nos mantuvimos fieles a los conciertos de la Sinfónica y semanalmente trepábamos los 5 pisos del Teatro Municipal para aplaudir a rabiar a nuestro ídolo vienés. Nuevos y brillantes instrumentistas traídos por Berenson, sobre todo un oboe y una flauta, se habían integrado a la orquesta y el elenco alcanzó una sonoridad magistral. El célebre Hermann Scherchen, que vino a Lima a dirigir unos conciertos, declaró en una entrevista que nuestra sinfónica era la mejor de Sudamérica, gracias en especial a la calidad de su director titular. Este elogio nos colmó de orgullo, al punto que Teodorito y yo consideramos nuevamente la posibilidad de abordar al maestro. Ello se produjo en circunstancias muy particulares. Era el mes de octubre y con ocasión de la Feria del Señor de los Milagros se organizaban kermeses y tombolas muy animadas en diferentes barrios de Lima. Por ese motivo, y como estábamos con ánimo de divertirnos, renunciamos por primera vez al concierto que se celebraba esa noche para ir a una feria instalada en la avenida Tacna. Vagamos horas entre los kioscos, haciendo tiro al blanco, participando en rifas, comiendo anticuchos y bebiendo cachina y chicha de jora. Poco antes de medianoche, recordamos que a unos pasos de distancia, la Sinfónica daba su concierto semanal y envalentonados por los tragos, nos precipitamos hacia el Teatro Municipal para esperar al maestro.
La puerta estaba cerrada y el hall a oscuras. Hacía media hora que el espectáculo había terminado. Lejos de desanimarnos, nos lanzamos por el jirón de la Unión rumbo a la Plaza San Martín y el bar romano con esperanza remota de encontrarlo. A esa hora tardía, el bar, sobrecargado de noctámbulos eufóricos, parecía tambalearse y derivar hacia lo irreparable. Y entre la multitud lo distinguimos. Estaba acodado en el mostrador, como la primera vez, pero le acompañaban dos de sus músicos, el oboe y la viola, que habían dejado los estuches con sus instrumentos apoyados contra el muro del mostrador. Desde la puerta los observamos parlamentar, reír, brindar. La presencia de sus colegas habría enfriado nuestro ímpetu. Por fortuna, ambos le estrecharon la mano, cogieron sus estuches y se retiraron dejando al maestro solo frente a su vaso de cerveza en medio del bullicio. Era el momento de acercarse. Quizá nos reconoció, no podíamos saberlo, pero esta vez sus ojitos perspicaces y brillantes nos examinaron con simpatía. Teodorito aprovechó para lanzar el viejo rollo de nuestra afición a la música y la admiración que le profesábamos. El maestro cogió estas expresiones con modestia y nos ofreció una copa. Pedimos un capitán y al poco rato conversábamos animadamente. Nos interrogó sobre lo que hacíamos y al enterarse que no éramos alumnos del Conservatorio Nacional de Música, sino anónimos habitués a su concierto, pareció dispensarnos más atención. Nos invitó a una segunda ronda mientras él repetía su cerveza, que según noté, acompañaba con una copita de pisco, tragos que bebía alternativamente, a pequeños sorbos. Largo rato nos habló con amenidad de su formación musical, de la vida en Viena antes de la guerra, mientras yo, cuando empecé mi tercer capitán, me fui hundiendo en una torpe bruma, al punto que tenía que hacer enormes esfuerzos para entender lo que el maestro decía y darme cuenta dónde estaba. En un momento dado el ruido y las luces del bar quedaron atrás y nos encontramos en la calle, el maestro, yo y un Teodorito que percibía apenas como un minúsculo ectoplasma. Berenson agitaba un brazo, buscando seguramente un taxi. Cuando uno se detuvo, nos dio la mano para despedirse. Para enterarse que vivíamos en Miraflores, ofreció llevarnos. Nos acomodamos en el asiento posterior y apenas el vehículo arrancó sentí que la cabeza me daba vueltas y un sudor frío me inundaba la frente. Estaba en realidad completamente borracho. Mi mal se fue agravando a medida que avanzábamos por la avenida Arequipa, viendo el raudo desfile de árboles y casas. A mitad del trayecto no pude más y empecé a vomitar. ¡Qué chasco!, pensé entre mí. ¡Qué pobre impresión debo darle al maestro Berenson! El chofer estalló en chillidos e insultos, amenazando con echarme del auto, y cuando pensé que el maestro vendría en mi socorro y se opondría a los propósitos del energúmeno, lo escuché ordenar al piloto que se detuviera en plena avenida. Abrió la portezuela y prácticamente me expulsó del taxi, con expresiones que no llegué a comprender, pero que me parecieron del más aborrecible desprecio. Quedé tendido en la acera oscura y solitaria, en un mar de vómitos, sintiéndome morir de náuseas, vergüenza y humillación. Me desperté a mediodía, en casa de un tío que vivía cerca de donde caí y a la cual no sé gracias a qué instinto pude llegar. Me juré no repetir jamás esa mezcla mortal de cachina, chicha y capitán, juramento que cumplí, pero burlé gracias a otras mezclas igualmente mortales. Solo al anochecer pude decidirme a ir donde Teodorito para comentar lo poco gloriosos incidentes de la víspera. Teodorito estaba en su templete musical, escuchando a todo volumen la abertura de los maestros cantores. Al verme interrumpió la música. Lo noté pálido, agitado, a punto de estallar. Pensé que me iba a reprochar crudamente mi comportamiento de la noche anterior, que echaba por tierra para siempre nuestra eventual amistad con el maestro. Pero me equivoqué, pues encendió un cigarrillo, hizo una larga pausa y empezó uno de sus largos y prolijos relatos. El relato, en este caso, de la prosecución de su viaje en taxi con el maestro por Avenida Arequipa. Me habló del chofer que continuaba refunfuñando, de unos pajaritos que piaban en los árboles de la avenida, lo que me valió la evocación de un viaje que hizo de niño a una ciudad andina, del silencio del maestro Berenson puntuado por leves suspiros, de la somnolencia que lo invadió y por último de una sensación extraña, algo así como una pesadez en la pierna, algo rotante y tibio en su muslo, una mano al fin, la mano del maestro que lo acariciaba cada vez más ostensiblemente, avanzando hacia su vientre. Me tuve que bajar, exclamó furioso. Le pedí al chofer que parara antes de llegar al parque de Miraflores. El viejo también bajó, no sé qué cosa decía, pero yo arranqué a correr hacia mi casa por Alameda Pardo. El viejo había dicho, y no el maestro. Esto ya era suficiente.
Nuestra decepción fue dura, lo que no impidió que siguiésemos yendo a los conciertos del Teatro Municipal, pero los escuchábamos sin el mismo fervor, quizás con mayor exigencia, creyendo descubrir a veces ligeras fallas en la dirección sinfónica. Una que otra vez pasamos por el bar romano después de la función y distinguimos ocasionalmente al maestro al pie del mostrador con su vaso de cerveza y su copita de pisco, solo o conversando con algún esporádico y joven bebedor. Se rumoreó por entonces que Berenton se había visto implicado en un escándalo nocturno cuya naturaleza no se esclareció y que algunos integrantes de la Sinfónica habían puesto en tela de juicio el rendimiento del maestro. Esto último era discutible, pues a fin de año dirigió conciertos memorables, cuando pasaron por Lima Yehudi Menuhin y Claudio Arrau, y ambos intérpretes elogiaron una vez más las cualidades de la orquesta y de su director. Algún tiempo después, Teodorito se casó y yo, como complemento a mis estudios, entré a trabajar al gabinete de un abogado. Esto no solamente nos alejó uno del otro, sino que redujo nuestra fidelidad a los conciertos. Íbamos rara vez hasta que terminamos por no ir. Yo preparaba entonces mi viaje a París y Teodorito esperaba a su primer hijo. Poco antes de abandonar el Perú, me enteré que el maestro había triunfado en una emotiva interpretación de la Patética de Tchaikovsky, días antes de que su mujer abandonara el hogar para regresar a Viena. Pasé muchos años en Europa, durante los cuales mi pasión musical creció, se diversificó, se afinó, hasta que finalmente, si no se extinguió, alcanzó una moderada quietud, a medio camino entre el deber y el aburrimiento. Probablemente ese sea el destino de todas las pasiones. Luego de escuchar las grandes filarmónicas de París, Viena, Londres y Berlín, dejé de asistir a las salas para retornar a mi gusto juvenil por las grabaciones, que escuchaba en casa, sosegada y distraídamente. Llegué a constituir una valiosa discoteca. Mi cuñado Genaro hubiera empalidecido de envidia, que me acompañó como un decorado sonoro durante el ejercicio de otras pasiones, como amar o escribir. Una que otra vez durante estas audiciones pasó por mi mente el recuerdo del maestro con sus cualidades y sus defectos, recuerdo que yo acogía con gratitud e indulgencia. A comienzos del 70 regresé a Lima, luego de 10 o más años de ausencia. La ciudad, el país se habían transformado para bien o para mal, ese es otro asunto. Anduve unas semanas por los espacios de mi juventud, buscando indicios vastos de épocas felices o infelices, encontrando solo las cenizas de unas o la llama viva, aún viva de otras. Al cabo de unos meses decidí irme a respirar un poco el aire de la provincia. Mi cuñado Genaro, que por entonces era ya comandante, había sido destacado al Cusco. Vivía en una amplia casona en las afueras de la ciudad en la que le encantaba recibir familiares y amigos. De un día para otro resolví hacer una visita y tomé el avión. Llegué a la ciudad imperial a mediodía, pero apenas la camioneta que venía del aeropuerto me dejó en la plaza de armas. Me sentí tan mal a causa de la altura que en lugar de dirigirme a la casa de mi cuñado, tomé el primer hotel y me eché a dormir como un bendito. Desperté en la noche, inmediato llamé por teléfono a Genaro para anunciarle mi llegada. Vente en el acto, me combinó. Hay un concierto esta noche en casa. Berenson va a dirigir Beethoven. Berenson, no lo sabías. Hace tiempo que vive y trabaja aquí. Es el pilar de los martes musicales que yo organizo. No lo sabía, ni tampoco que en el Cusco había una filarmónica. Sin dilación me vestí, pedí un taxi y partí hacia la casa de Genaro. Era una residencia colonial, un poco deteriorada pero señorial, en el límite de la campiña y la urbe. Ante el portón habían varios automóviles. Genaro me hizo pasar hasta el salón, donde me presentó a la treintena de invitados, los melómanos cusqueños, grupo heteróclito, donde estaba el subprefecto, dos militares, un sacerdote, algunas señoras, todos muy animados, copo cigarrillo en mano, atendidos por mi hermana Mercedes. ¿Y el maestro? Pregunté. Ahorita se está preparando. A los pocos segundos apareció por una puerta lateral, batuta en mano, con el pantalón rayado y la chaqueta negra con que lo vi dirigir en Lima inolvidables conciertos. Pero su ropa estaba lustrosa y gastada, tan gastada como su propia figura, que me pareció lívida, doblegada, resumida. Genaro le alcanzó un vaso de cerveza, me lo presentó, ignoraba que yo lo conocía, y la reunión continuó como si nada, mientras yo, mirando hacia un lado y otro, trataba de descubrir dónde estaría la orquesta y en qué lugar se realizaría el concierto. En esas casonas siempre había una capilla o un patio propio a estos propios eventos, pero de pronto Genaro pidió silencio. Los invitados tomaron asiento y el maestro se plantó ante nosotros. Bajó el arco, quedaba una terraza interior que se iluminó en ese momento, dejando ver detrás un claustro desierto. Genaro, entre tanto, se había dirigido hacia un rincón donde, solo entonces lo noté, había un moderno estéreo. Colocó un cassette y puso en marcha el aparato.
Al instante estalló el punzante comienzo de la quinta de Beethoven, al mismo tiempo que la batuta de Berenson surcaba el aire para acompañar el cuádruple gemido de las cuerdas con movimientos enérgicos e inspirados. Durante el primer movimiento permanecía anonadado, sin despegar los ojos del maestro que, de tiempo en tiempo, se interrumpía para coger el vaso de cerveza colocado en una mesita a su alcance. Su mirada, desdeñando al público, vagaba por el cielo raso. Sabe Dios contemplando qué celestiales visiones y en sus labios enjutos, entre su barba rala, flotaba una sonrisa estólida. Pero a medida que se prolongaba el espectáculo se me volvió intolerable. En ciertos pasajes, sin embargo, los gestos del maestro eran convincentes y tuve por un momento la ilusión de estar ante el gran Hans Marius Berenson de mi juventud, la primera vez que lo vi dirigiendo esa misma sinfonía en el campo de Marte, ante una afinada orquesta. Pero era solo ilusión. Estaba ante un pelele que mimaba sus antiguas glorias por ganarse unos tragos, un poco de calor y algo de simpatía en una ciudad donde tal vez no había filarmónica, sino una que otra camerata en la que debía tocar el violín en matrimonios y entierros para hacerse un cachuelo. El zarpazo del destino, me dije, cuando los cornos retomaron el tema inicial. Pobre maestro Berenson, pero me consolé pensando que solo tenían derecho a la decadencia quienes habían conocido el esplendor.